Breve pasaremos con Shadi Heredia, es coordinadora técnica del colectivo LOA, que impulsa la ley orgánica de protección animal, una ley que no ha estado exenta de críticas y que claro, propone cosas como la restricción de la pesca, la generación de una especie de jornada laboral para los animales destinados al trabajo, prohibir el uso de animales para transporte en actividades turísticas y cosas que no están lejos de discusión. Entiendo que aquí estuvo, digo entiendo porque estaba yo volando el día de ese programa, alguien que criticó muy duramente al proyecto de ley orgánica, ha pedido una réplica la organización que impulsa, el colectivo que impulsa este proyecto de ley, y tenemos el gusto entonces de recibir a Shadi Heredia. Si me permiten, nos acompaña ahora. La ley orgánica animal es un proyecto de vanguardia que nos lleva hacia la protección de los animales, es una corriente de la cual el Ecuador se encuentra todavía lejos en sus posibilidades. Lo conversamos enseguida. Le doy la bienvenida a Shadi Heredia. Shadi. Hola. Bienvenida, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias, mucho gusto. ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación y por permitirnos hablar acerca de este tema también tan importante. ¿Por qué es importante? Bueno, porque nuestra vida en general está atravesada por las relaciones y las interrelaciones con los animales. Y justamente a partir de esta sentencia que ha hecho la Corte Constitucional, donde reconoce a los animales como sujetos de derechos, esto se ha convertido justamente en un debate público, que era uno de los objetivos que nosotros también teníamos, de ver y de rever esta relación que estamos teniendo con los animales, que muchas veces es de maltrato sistemático, en algunas ocasiones muy cruento con ellos, y que es legal. Entonces, en esta ocasión lo que nosotros estamos proponiendo, o más bien lo que se ha hecho desde la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones de sociedad civil, es hacer una propuesta de ley técnica con fundamentos en la ciencia del bienestar animal para la protección de estos seres que han sido olvidados por muchos años. Ok, vamos a ir puntos por puntos. Mi audiencia me conoce bien y yo siempre le aclaro a mis invitados cuáles son mis posturas, porque yo evidentemente pregunto desde un sesgo y aquí me toca hacer siempre de contraparte. Entonces, más allá de lo que yo piense, yo voy a actuar como que la ley fuera una novelería para que esto pueda ser una conversación fructífera, ¿vale? Dice, entre los puntos controversiales, establecer una jornada laboral con limitación razonable de años e intensidad de trabajo que dependerá del oficio y las condiciones físicas y psicológicas según la especie. Le vamos a dar jornada laboral a los animales destinados a trabajos u oficios. ¿Cuál es la idea? La idea de esto, y bueno, creo que todos hemos visto primero a los caballos, por ejemplo, de la policía, a los perros policía, a los animales que se utilizan para trabajos, por ejemplo, de carga, que en noticieros hace pocos años salían las imágenes de estos animales que caen rendidos porque están exhaustos de trabajo, donde mueren en las calles. Entonces, obviamente, este artículo tiene la intención de limitar esta jornada para que los animales puedan ejercer este trabajo, pero no morir por un trabajo al que se les está obligando a realizar. Lastimosamente, la gente todavía desconoce, y esto es algo que nos ha causado bastante asombro, y es que la gente piensa que por haber tenido animales toda su vida, ya conoce lo que ellos necesitan, ya conoce todo acerca de animales. Y las personas que estamos estudiando su comportamiento, sus necesidades, no nos atrevemos a decir que conocemos todo, porque obviamente es un mundo diferente. Sus percepciones de la realidad son distintas, sus capacidades y sus necesidades son distintas. Entonces, este artículo, justamente en temas de animales de trabajo, va enfocado a eso, a que los animales no tengan que morir realizando un trabajo, sino que su jornada se pueda delimitar para que ellos tengan un descanso adecuado. ¿Hay una estadística de cuántos animales mueren por hacer su trabajo? No, porque no existe tampoco un registro de estos animales, y esto es algo bastante grave que nos hemos dado cuenta también al hacer la ley, que no podemos realizar estadísticas porque no existen censos, porque no existe el registro total
total de estos animales. Son muchas veces animales que se están utilizando, reproduciendo en el campo o en actividades como, por ejemplo, el turismo. Desde la ignorancia total. Y entonces, ¿cómo sabemos que hay un problema con que los animales mueren haciendo su trabajo si no tenemos ninguna clase de data? Con que un animal muera, creo que es suficiente como para decir que esto no debería suceder. Si es que no sucede, si es que hay personas que los tratan y les dan esta jornada laboral, pues este artículo no les va a afectar. Pero con que un animal muera en la calle, donde turistas, donde personas, donde el animal se ve que está rebosado por una carga de lo que sea, puede ser para transporte, puede ser para alimentos, que cae rendido en las calles y que muere ahí y que después tiene que ir otra persona a jalarlo para llevarlo a un camal, pues creemos que ya es suficiente razón como para tener un artículo de esta naturaleza. Entiendo. Es una descripción de algo que no sabemos si es una realidad. Es una realidad. Porque ha salido incluso en noticias nacionales, o sea, Teleamazonas. Te contara yo la cantidad de cosas que salen en Teleamazonas que no existen. Totalmente, pero los vemos también en Loja, tenemos denuncias, nosotros incluso en Manta también publicamos recientemente justo de un caballo que se realizó la denuncia por redes sociales y es muy interesante justamente este tema porque serían, en todo caso, los gobiernos autónomos descentralizados quienes tendrían que hacer este control, pero muchas veces no tienen las herramientas porque no existen ordenanzas que regulen el tema, porque ¿quién más se va a encargar de estos animales? Y esto es algo que también nos ha causado mucha preocupación, porque cuando hablamos de los perros, de los gatos, de los animales destinados al consumo, muchas veces tienen una entidad, pero hay otros, como estos particularmente, que no se encarga nadie. Shadi, el proyecto propone también prohibir el uso de animales para transporte de actividades turísticas. Entiendo yo, los caballos que tiran carretas o los caballos que llevan de paseo a los turistas. Prohibido el uso de tránsito y vehículos de tracción de animales en vías asfaltadas para fines de uso agropecuario. Y prohibir también los espectáculos públicos y privados con animales, como carreras con saltos, actividades circenses, combates con humanos o animales, u otros que provoquen sufrimiento. Son dos cosas. Por un lado, los animales usados con fines turísticos. ¿Por qué? ¿Qué daño se le provoca a un animalito de estos? Bueno, como ya hemos conversado, justamente es la parte que nosotros tratamos de limitar el uso de estos animales porque no tienen ninguna finalidad que pueda ser de beneficio para las personas. Es decir, estos animales utilizados en turismo, por ejemplo, muchas personas, creo que existe una petición en línea que hay más de 300,000 personas que han firmado para que se prohíbe el uso de burros en el Quilotoa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se evidencia el maltrato. Se evidencia el maltrato que están pasando estos animales. Incluso especialistas en medicina equina han hecho esta petición y de hecho algunas de las cosas que nos mencionaste ahí fueron propuestos por especialistas en medicina equina. ¿Por qué? Porque ellos no ven la necesidad cuando podemos tener alternativas que no maltraten a estos animales. O sea, es verdad que podemos y tenemos la creatividad y la capacidad de encontrar soluciones para el turismo, para este tipo de actividades donde los animales no tengan que ser expuestos a estas jornadas de trabajo a pesos extremadamente excesivos y donde podemos tener un turismo mucho más responsable, donde en otros países también se lo está haciendo. No es que nosotros nos hemos inventado esta situación, sino que en otros países ya están haciendo esta transición de animales a otros sistemas para el turismo responsable. No, pero también yo te puedo decir, en muchos otros países se sigue permitiendo que la gente ande a caballo. Yo ando a caballo desde Alaska hasta la Patagonia. Claro, estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es el tema de actividades de turismo específicas, donde evidentemente hay animales que están sufriendo por las condiciones en las que tienen que trabajar. Y otra cosa es las actividades estas ecuestres, donde existe también una regulación y existe un cuidado responsable de los animales. Pero el proyecto de ley, hasta donde no he leído el proyecto de ley, sino lo que la prensa dice sobre el proyecto de ley. Me disculpo por eso, Shadi. Pero lo que la prensa dice sobre el proyecto de ley no es que se está regulando el uso de animales para actividades turísticas, sino que se está prohibiendo. Para actividades turísticas, efectivamente. Para las actividades agropecuarias, para que estos animales puedan ayudar en las labores de trabajo de personas que los necesitan, eso no está prohibido, porque eso, como bien dices, es necesario.
Ok, el proyecto plantea también una restricción para la pesca. Prohíbe expresamente que el faenamiento de animales marinos, acuáticos, semiacuáticos, se realice sin aturdimiento previo o mediante prácticas que vulneren su bienestar. ¿Me traduces esto? ¿Qué significa esto en cristiano? Por supuesto. Bueno, por mucho tiempo también, te voy a contar una anécdota también de esto. Participé en una iniciativa que se llamaba Agronegocios con Valor del Ministerio de Producción, y donde se incluyeron a todas las especies terrestres para el mejoramiento de prácticas, para hacer una guía de prácticas donde se incluya temas de bienestar animal. Sin embargo, siendo el Ministerio de Producción, no se incluyeron a los peces. No se incluyó nada de la parte de la acuacultura, que sería básicamente su responsabilidad. Y esto nos indica que los peces han sido relegados y que muchas veces ni siquiera se los toma en cuenta. Y de hecho, justamente las declaraciones que se han hecho en función de este artículo denotan mucho desconocimiento en función de las necesidades también de estos animales. En el caso del aturdimiento previo, es algo que desde la ciencia del bienestar animal se lo lleva tratando desde hace varios años, incluso por especie, porque lo que se necesita es obviamente, y te lo voy a comentar, es el aturdimiento, por ejemplo, mediante electricidad en las piscinas. Sabemos que esto es un medio controlado y depende de la cantidad de agua, depende de la densidad de animales para poder aplicar estas técnicas de aturdimiento donde los peces simplemente no se mueren asfixiados, que eso es lo que mencionaban también en alguna otra entrevista, que es imposible que no se mueran asfixiados. No, sí es posible, y es posible mediante estos avances científicos que nos han demostrado que se puede tener otras técnicas y que las estamos proponiendo ahora. Shadi, el literal del artículo 30 del proyecto prohíbe además la cocción, cito, la cocción de ejemplares vivos de crustáceos. Aquí vas a tener un problema conmigo. ¿Cómo es eso de que no me vas a dejar cocinar mis cangrejos, mis langostas? No, a ver, esto, sí, quedémonos como amigos. No es que se prohíbe la cocción ni tampoco el consumo de estos animales. Lo que se pide es que justamente de la misma manera se pueda dar una muerte al animal previa a la cocción. Es decir, lo que no se puede hacer, y lo que muchas personas ya lo hacen, es matar a estos crustáceos antes de hervirlos en una olla. La ciencia, nuevamente, del bienestar animal lo que nos confirma es que estos procedimientos, tanto de cocción en vivo como de congelamiento, hacen que estos animales sufran demasiado, sufran una larga agonía. Y lo que estamos tratando de evitar es eso, más no el consumo. A ver, en un país con innumerables problemas como el Ecuador, discutir estos temas para muchos es falta de sensibilidad con esos problemas. ¿Qué les dices? Tengo algunos comentarios aquí en la caja de comentarios de este país tiene desnutrición infantil, este país tiene delincuencia, este país tiene desempleo, y nos estamos poniendo a discutir si la langostita tiene que entrar viva o no a la olla. ¿Qué les respondes? Que bueno, en principio yo respeto mucho y conozco, o sea, también vivo en este país y conozco de la realidad que sufrimos todos los ecuatorianos por los problemas que nos aquejan. Sin embargo, creo que esta parte de tratar de priorizar lo que nos parece más urgente nos aleja también de lo que es importante. El tema de tratar esta ley, primero, que no es un capricho nuestro, es algo que ha dictado la Corte Constitucional y que le ha dado plazos. Es decir, que para agosto de este año ya deberíamos tener al menos una propuesta que haya sido tratada por la Asamblea Nacional. Esto no quita que obviamente tenemos todos estos problemas, pero si en realidad en la historia hubiéramos hecho o dado prioridad a lo que a algunas personas les parece más urgente, probablemente las mujeres todavía seguiríamos sin derecho al voto. Si todavía tenemos desnutrición infantil, ¿tú crees que en el pasado el derecho al voto hubiera sido algo importante? El derecho al voto de las mujeres hubiera sido algo importante si teníamos desnutrición infantil, mortalidad infantil. Creo que estas cosas las vamos trabajando justamente en función del avance moral que tenemos. Y bueno, para eso también, digamos, en la Asamblea Nacional existen comisiones. No todas las comisiones pueden dedicarse al tema de seguridad. La Comisión de Seguridad tiene que dedicarse a hacer su trabajo. Estamos hablando de lo que está trabajando la Comisión de Biodiversidad. Entonces creo que tenemos la amplitud, tenemos la necesidad,
y tenemos esta sentencia también que nos obliga a tratar este tema. Mira, a mí me parece que los animalitos tienen que tener protección, que el medio ambiente, yo he ido madurando del cromañón inardental que ha sido. Además, estuve hace unos pocos días en Galápagos y vengo convencido que hay que cuidar ambientes como esos, ecosistemas como esos. Pero claro, uno lee el proyecto o lo que la prensa recoge sobre el proyecto y se me ocurre que a lo mejor es una exageración, que estamos yendo mucho más allá del nivel de discusión que está tenido en el Ecuador, que estamos emulando seguramente legislaciones de países mucho más avanzados que el nuestro en esta materia, donde ha habido un proceso. No estamos yendo muy rápido, no proponen un cambio muy radical, too much, too soon, dicen los gringos. Bueno, la verdad es que no considero que sea un cambio muy rápido. De hecho, justamente los artículos que pueden provocar más controversia justamente son aquellos que tienen un plazo más largo para llegar a cumplirse. Eso es algo que tampoco se ha hablado mucho en la prensa, ¿no? O sea, el hecho de la transición, por ejemplo, a sistemas de alto bienestar en los sistemas de producción, tienen un plazo de 8 a 12 años y hacen una diferenciación entre los pequeños, medianos y grandes productores. Entonces, esto es algo que efectivamente ha hecho un cambio de paradigma. La Corte Constitucional ha hecho un cambio de paradigma, pero era algo que lo veíamos venir. ¿Por qué? Porque en 2008 nuestra Corte Constitucional también reconoció a la naturaleza como sujetos de derechos. Sí, bueno, eso hay fue mucha algo... discusión en derecho en el mundo alrededor de eso, ¿no? Pero, de darle derecho a alguien que no tiene obligaciones. Pero bueno, ¿quién más no tiene obligaciones? ¿Los niños tienen obligaciones en nuestro sistema legal? No todavía, sino hasta que crecen, ¿no es cierto? No sé si es comparable, ¿no? Personas con discapacidades o personas, por ejemplo, en estado vegetativo, ¿tienen alguna obligación? No, pero tienen derechos. Y justamente los animales son sujetos de derecho para la protección. No es necesario que tengan una obligación. ¿Para qué un perro tendría una necesidad de votar? ¿Sí? Entonces estamos dándoles los derechos que se merecen para su protección, para su bienestar en función de la ciencia. Entonces, justamente lo que estamos hablando es que no es algo exagerado, sino que es algo que lo veíamos venir en función de que nuestra Corte Constitucional, siendo la primera en el mundo en reconocer a la naturaleza como sujetos de derecho, ahora simplemente dio un pasito más allá, después de un caso que se presenta en la Corte, donde ya los animales son reconocidos como sujetos de derecho. Nuestro país es el primero en el mundo en hacerlo. De aquí nos van a seguir, nos están observando de muchos países. Y realmente no es una copia de legislaciones de otros lugares. Esto les quiero garantizar que lo hemos hecho personas ecuatorianas, de especialistas, con el apoyo, por supuesto, de otros especialistas internacionales. Eso sí lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque para eso necesitamos la colaboración. La ciencia del bienestar animal es algo que no la podemos simplemente cambiar a nuestro gusto o simplemente rechazar porque no nos gusta. Es algo que está comprobado y es por lo menos la base que tenemos y con la que la hemos trabajado. ¿Qué pasa si en la asamblea les dicen no? Pues es algo que es un escenario. Es una posibilidad, es sí. un escenario. Lo que nosotros hemos hecho siempre es sacudirnos un poco y continuar. Los animales merecen derechos, la sentencia está ahí y a menos que la Asamblea Nacional pueda decirle que no va a hacer caso a la Corte Constitucional, pues nosotros continuaremos en esta lucha. O sea, la Corte Constitucional le obliga a tener una ley, no le obliga a tener esta ley, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y bueno, vamos a ver cuáles son, justamente todavía no tenemos un informe dentro de la Comisión de Biodiversidad y eso es importante recalcarlo. Lo que nosotros hemos estado compartiendo es justamente las propuestas que hemos trabajado para presentar a la Asamblea Nacional. En el momento en que tengamos el primer informe, pues ahí también vamos a ver qué de lo que hemos propuesto desde sociedad civil se ha incluido y qué no. Pero la verdad es que nosotros a lo que apuntamos es justamente a este cambio sociocultural que tanto miedo le tiene la gente, pero que es necesario para que una sociedad sea más empática con otros seres y menos violenta. Gracias, Shadi. Un gusto conversar contigo. Gracias por tomarte el tiempo para explicarnos el otro punto de vista de la Ley Orgánica Animal. Por supuesto que me imagino será un tema que seguiremos debatiendo y discutiendo aquí en Café La Posta. Gracias. A ver, increíble las discusiones que tenemos nunca me hubiera imaginado yo de estar discutiendo de una ley de animalitos.